Arratsaldeon, muy buenas tardes y bienvenidos al espacio de Eusko Ikaskuntza, aquí en la sintonía de Onda Vasca, un espacio de Eusko Ikaskuntza que la verdad es que esta semana va a ser un poco especial. Vamos a salir un espacio bastante deportivo, bastante futbolero, que seguramente, sobre todo, os va a interesar a los seguidores de la Real, ya verán. Bueno, decir que el pasado 7 de septiembre la Real cumplió 102 años, todos recordaremos aquel día del centenario también, hace 2 años, pues este año 2011, el 7 de septiembre, la pasada semana, la Real cumplía 102 años y que hemos querido aprovechar como excusa eso, pues para dedicarle nuestro espacio al conjunto donostiarra, y como decimos tiene una historia bastante larga. De eso vamos a hablar, de la historia de la Real Sociedad, una historia larga de 102 años, con muchas cosas, muchos momentos positivos y muchos momentos de sufrimiento, como todos sabrán. Para eso, como siempre, tenemos aquí a dos expertos en el tema, a dos conocedores del tema, en este caso de la historia de la Real. Por una parte está con nosotros Eneko de la Cuesta, periodista que todos conocen en esta casa, porque bueno, los partidos de la Real, las transmisiones de la Real, pues suele estar ahí con el inalámbrico y bueno, todos le conocen. Eneko de la Cuesta, Arratsaldeon, ongi etorri. Kaixo, Arratsaldeon, bai. Y también está con nosotros Iñaki Mendoza, responsable de documentación de la Real Sociedad, también responsable del Museo de la Real, un hombre que sabe muchísimo sobre la historia del conjunto Girondín. Arratsaldeon, Iñaki. Bueno, antes de nada nos vamos ambientando y ponemos un poco de música. Bueno, pues el himno de la Real Sociedad, que como decimos, se fundó hace 102 años y los comienzos fueron pues curiosos, difíciles, lógicamente, aquella época no era como la de ahora y en los comienzos pues hubo dificultades, cambios de nombre, al principio no se podía tampoco competir a nivel de competición. Bueno, queremos saber también esos comienzos, ¿no? Sabemos que el primer nombre de la Real Sociedad fue San Sebastián Recreation Club, después tuvo que cambiarse de nombre porque no los dejaban participar, porque no cumplían todos los requisitos. ¿Cómo fueron esos comienzos? Como queráis, Eneko o Iñaki. Bueno, el San Sebastián Recreation Club es el primer club del que se tiene constancia que existe en San Sebastián. El más directo antecedente de la Real Sociedad es el San Sebastián Fútbol Club. Este es un equipo que se funda en 1905 y que es el que empieza a jugar ya algunos partidos, es el que estrena, por ejemplo, en 1908 la camiseta blanquiazul. Por ejemplo, al principio, pues uno de los partidos también jugaron con una camiseta blanca, con pantalón azul y las letras SS grabadas en el pecho. Otro de las equipaciones que vistió fue la equipación esa verde-amarilla, que recordaréis que hace un par de años pues fue la segunda equipación de la Real. Y lo que comentabas de la imposibilidad de jugar es que cuando se va a jugar el campeonato de 1909, uno de los requisitos que había era que la entidad estuviera inscrita en el registro civil, o sea, en el gobierno civil y debidamente legalizada. Y era un requisito que la sociedad de fútbol no cumplía. Entonces lo que hacen es acogerse a una sociedad que sí existía y que sí estaba legalmente constituida, que era el Club Ciclista San Sebastián. Entonces, en abril de 1909, con el nombre de Club Ciclista de San Sebastián, pues el equipo juega la Copa y resulta campeón, derrotando en la final por 3-1 al Español de Madrid. Español de Madrid, no del Español de Barcelona. Y después de eso... ¿Tiene que ver algo con el Real Madrid, con Atlético de Madrid? No, el Real Madrid fue uno de los rivales, de los equipos que participaron en aquella competición. Y posteriormente, en septiembre de 1909, es el 7 de septiembre concretamente, cuando la sociedad se inscribe debidamente en el registro civil y pasa a ser la Sociedad de Fútbol, que unos meses más tarde, en febrero de 1910, pues pasa a ser la Real Sociedad de Fútbol, cuando el rey Alfonso XIII le concede el título de Real. Estamos hablando de Iñat, a mí sí que me gustaría comentar, pues efectivamente, de más de 100 años, ¿no? En ese sentido, pues destacar sin duda alguna un poco la grandeza, ¿no?, del club. Iñaki a lo mejor sabe más al detalle, pero yo creo que por aquel entonces tampoco es que hubiera para nada demasiados clubs de fútbol ya
ya constituidos o formados, de manera que podemos decir que en el fútbol español la Real es uno de los grandes, ¿no? En cuanto a... Es evidente que en cuanto a historia, en cuanto a jugadores que ha tenido, en cuanto a palmarés inclusive también, la Real Sociedad es uno de los equipos grandes de la Liga, o sea, eso no hay ninguna duda. Y bueno, es un club que estuvo en la primera división la primera vez que se formó, es un club que es de los pocos que tienen títulos de Liga, es un club que tiene títulos de Copa, que gana la primera Supercopa, que ha sido semifinalista de Copa de Europa, la actual Champions, cosa que no todos han sido. Y bueno, efectivamente somos un grande del fútbol. Somos un gran club, no un club grande, pero sí un gran club. Sin duda. Después, Atocha, el mítico campo de Atocha, 1913 se inauguró, pero muchos se preguntarán, ¿dónde jugaba antes la Real? Bueno, la Real, al principio, hasta 1908, incluso se juegan partidos en lo que se llama el Velódromo de Atocha. Pero en 1908, una noticia que surge es que se inaugura el primer campo en España dedicado exclusivamente a fútbol, y es en Ondarreta. Es un campo que ocupa los terrenos que ahora ocupan las villas, eran propiedad de la familia Brunet, y ahí estaba el campo. Y en ese campo la Real juega hasta 1913, cuando pasa a Atocha. Atocha la inaugura en octubre de 1913 en un partido contra el Atleti, que acaba con empate a 3 goles. Sin duda, campo histórico. Bueno, hablabas antes, Iñaki, del primer título conseguido con el nombre de Club Ciclista, pero después en 1927-28 hubo también un éxito deportivo que no se consiguió como título, pero sí se jugó una final, 27-28, triple final contra el Barcelona. Sí. ¿Cómo fue eso? Pues efectivamente la Real había quedado subcampeona de Guipúzcoa, había quedado campeón en el Real Unión, pero el primero y el segundo del campeonato regional iban a lo que podíamos decir a la Copa, que era como si ahora dijéramos a la competición europea, pues entonces ibas a la Copa. Y en la Copa, pues la Real llega a la final y llega a la final contra el Barcelona. Y el primer partido acaba en empate, el segundo partido acaba en empate y el tercer partido pues nos ganan. Pero esa final, sobre todo, se ha hecho muy popular por un tema. Es la época de la generación del 27, de los poetas, y entonces pues Alberti va al campo y dedica un poema muy conocido al portero de Barcelona, la Oda a Platko. Y posteriormente Gabriel Celaya, que también era poeta, también era de la generación del 27, pero este era Txuri Urdin, pues le contesta con una contraoda diciéndole que él había estado en el partido y que si la Real no había ganado no había sido por Platko, sino por el arbitraje. Y bueno, luego el tercer partido hay que también que destacar que se juega después de las Olimpiadas. Habían ido varios jugadores de la Real, del Barcelona ninguno porque eran profesionales, y nos pillaron cansados, si no, no nos ganan. Bueno, escuchamos también la voz de un protagonista, es Pedro Escartín, que fue árbitro internacional, durante muchos años también miembro del comité disciplinario de la FIFA, y también fue entrenador de la selección española de fútbol, O sea, un personaje auténtico de esa época que hablaba de la Real de esa época, de esa final, de esa triple final. Y fue una batalla, ¿verdad? Y dejó aquello lleno de rencor. No merecían salir vencidos. Y fue el choque entre la escuela del fútbol catalana y la escuela vasca. La Real Sociedad tenía un bonito equipo, tenía un equipo muy rápido, de fácil entrega de pelota, era una delicia verlo jugar. Pues ahí están las palabras que también decía él, destacaba lo que tú decías, lo de la Olimpiada. Sí. Que bueno, teníamos un equipo muy bueno, sí. Ahí estaba Kiriki, estaba Cholín, estaba Mariscal, estaba Jesús Izaguirre, portero. No, teníamos un equipazo. Bueno, hay que decir también que la Liga como tal, la Liga Española, comenzó un año más tarde, 28-29, ahí fue la primera liga oficial, diríamos. Bueno, después viene la República, luego hay ciertos ámbitos políticos muy importantes que influyen en la Real, no solo en la Real, sino también en el fútbol. La Segunda República, en ese momento se cambia también el escudo, el típico, ¿no? Todos conocemos el escudo de la Real de la época de la República, porque había que suprimir los símbolos monárquicos. Y además se cambia el nombre, creo, ¿no? Sí, claro, el Real, ¿no? Y aquí se le quita, claro, al no ser una monarquía, pues todo lo que suene a realeza, ¿no? A todo lo que lleve el latiguillo real, pues se quita. Decías tú, Beñat, la corona del escudo, corona, monarquía, pues venga, fuera con la República, y lo mismo con el Real del club, ¿no? O sea, de Real Sociedad, y se queda simplemente, Iñaki, me parece, con Sociedad, ¿no? O sea, Sociedad
Se queda como sociedad de fútbol hasta que en una asamblea deciden cambiar el nombre por el de Donostia Fútbol Club. Y el escudo se mantiene, lo único que sustituyendo la corona, pues por una especie de castillitos o torrecitas que tienen, que están rotas. Si se acerca alguien al museo, puede ver carnés de socio que están el mismo socio con Real Sociedad con Donostia. Y se ve en el sello, pues se puede ver cómo había quedado el escudo. Invito a todos los aficionados de la Real que no lo hayan hecho todavía, que se acerquen al museo, porque está muy bien. Recomendable sin duda, es una maravilla. Bueno, esa década de los 30 fue complicada, después problemas económicos, venta de jugadores importantes y primer descenso de la Real llegó en 1934, ¿no? 35 en este caso. Primer descenso, incluso llegó a descender a la tercera división, hay que decirlo, pero después vino el tema de la guerra civil en 1936, tuvo que parar las competiciones y no se hizo efectivo ese descenso a tercera, pero sí a segunda división, ¿no? Primer descenso a segunda división. Bueno, el primer descenso a segunda división es clarísimo. Ese hipotético descenso del club a tercera división, bueno, ahí hay discusión entre las distintas fuentes históricas, básicamente porque como estalló la guerra y no se llegó a materializar, pues hay distintas interpretaciones sobre lo que hubiera podido pasar. En lo que es la competición liguera, la Real no acaba en puestos de descenso, pero se contaba también los partidos de un campeonato supracomunal mancomunado que había habido antes de la Liga. Y entonces, sumando las dos competiciones, la Real pues sí estaría en puestos de descenso. El hecho es que, sea como sea, la guerra estalla y al acabar la guerra los clubes deciden que se reaparezca en la categoría en la que se estaba antes de la guerra. Y la Real reaparece en segunda división. Bueno, suponemos que sería bastante duro para los jugadores, para todos, ese parón. Y tenemos también las palabras de un mítico de la Real, exportero, Iñaki Eizaguirre, que, hablaba así de esa época. Yo estuve año y 3/4 partes sin jugar un partido, diciendo a mi padre que que era una canallada. Pero claro, en aquella época de dictadura, ¿quién se atrevía a meterse en líos de estos? Y volví a la Real sin cobrar un céntimo de traspaso. Volví a la Real. Qué diferencia de cómo marché y qué diferencia de cómo volví. Bueno, pues muchos jugadores se habían marchado, ¿no? Antes de esa época a equipos grandes como Madrid y Valencia, en este caso, y luego tuvieron que volver con dificultades, ¿no? ¿Cómo fue eso, Iñaki? Bueno, concreta en el momento, cuando se dice la Real Sociedad ha pasado a lo largo de su historia efectivamente por momentos muy complicados. Y la verdad es que de todos ellos, pues hasta el momento, y toquemos madera, pues ha sabido salir pues incluso más fuerte que lo que estaba antes. Entonces, tú piensas que en 1937, en plena guerra civil, se hace una asamblea del club y va solamente un socio a la asamblea. Y aun y todo, la gente que estaba en ese momento en el club, pues empieza a juntar a veteranos, empieza a juntar a jóvenes y sacan el equipo en la temporada 39-40. Y eso tiene un mérito impresionante. Y ahí había gente que luego volvería a la Real, como es el caso de Ignacio Eizaguirre, o como Epi, que está en un año en la Real muy jovencito y luego se va a jugar al Valencia. Epi ha sido un extremo pues de lo mejorcito que ha tenido la Real en toda su historia. Y bueno, pues fue una época muy complicada, pero bueno, el club siempre ha tenido el apoyo de la gente de San Sebastián, de la gente de Guipúzcoa, y gracias a eso pues ha sabido salir adelante en los momentos complicados. Y aquel momento pues fue muy complicado. Además, fíjate, era la posguerra. Pues la posguerra, la economía y la situación pues tampoco estaban para muchas fiestas. Y sin embargo, pues el equipo pues ahí estuvo. Después la Real ascendió y vino una época en la década de los 40 que, todos conocemos al equipo ascensor, ¿no? Le llamaban, porque subía, bajaba. También, antes de preguntaros a vosotros, tenemos otras declaraciones de un jugador de la época, José Mari Castilla, que era parte de ese equipo ascensor, hablaba así de esa época. Yo pertenecía al equipo que se llamaba el Ascensor, porque yo, por ejemplo, bajé 3 veces y subí 2 en 6 años, o sea que fíjate tú. Pero es curioso, la gente bajábamos y no nos decía nada, no nos llamaba malos ni nada. Era una cosa inherente, era una cosa normal.
pudiéramos decir que éramos de los mejores de segunda y de los peores de primera, pues sí, la verdad es esa. Bueno, pues que bajaban, que volvieran a subir, bajaban otra vez, pero que era normal en la época, la gente no les decía nada. Bueno, tampoco había tantos equipos en primera, ¿eh? O sea, era... Y sí, efectivamente, bueno, pues el equipo ascensor. Pero bueno, esa época, pues efectivamente fue una época en la que se sube 4 veces y se baja 3. Hasta que en el 49 pues el equipo sube a primera división y ya va a estar unos 13 temporadas seguidas en primera división. Y bueno, pues era una época, el fútbol era muy diferente entonces que ahora, era mucho más romántico. Los jugadores eran profesionales, pero no era lo que es ahora, ni mucho menos. Ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. Y bueno, pues eran gente pues mucho más... pues que aparte de eso pues tenían sus otros trabajos después, porque era muy difícil que con lo que ganaras en el fútbol te pudieras retirar ya para siempre. No estaba también, para nada tan profesionalizado, claro, no. Lógicamente. Y también teníamos muy buenos jugadores. Y sobre todo teníamos un gran entrenador al final, que era Benito Díaz. ¿A quién se le ocurriría aquello de lo de ascensor? ¿Eso se sabe? Bueno, no sé, la verdad es que no sé a quién se le ocurriría ponerle el apodo, pero estaba bien puesto. Incluso había un grupo, los Sei, que debían de tener una canción dedicada al equipo ascensor. La hemos intentado localizar, o sea, si alguno de los oyentes la tiene, que se ponga en contacto con la Real Sociedad, porque estaremos encantados de incorporarla al archivo histórico del club. Pero sí, era otra época. Y sobre todo también hay que reconocer que la gente tenía otras preocupaciones mucho más terrenales que el fútbol. Bueno, después, como habéis comentado, vino una estabilidad, porque la Real se estabilizó tanto económicamente como deportivamente. Y en 1957, mejor dicho, 57, no recuerdo tan rápido, nace el Sanse, un momento, bueno, hay que decirlo, que es importantísimo porque estamos viendo ahora la evolución de la Real. El Sanse pues es el que curte de jugadores al primer equipo, ¿no? Momento importante con Javier Espósito, ¿no? Como entrenador, todos hablan muy bien de él, que fue espectacular la labor que hizo. Una institución en la Real. Y Iñaki seguramente habrá tenido más trato por el tema de la edad. No, con él no he tenido mucho trato, pero bueno, lo que sí te digo es que no es el primer entrenador del Sanse, es Torres, pero sí es bueno, la cantera de la Real Sociedad no se puede explicar sin el trabajo de Javier Espósito. Sin duda alguna, es una de las personas fundamentales en la historia del club de la Real. Bueno, pues él se quitaba mérito, ahora lo escuchamos, se quitaba mérito porque dice que el mérito tenían los jugadores que tenía él. Gaurko bizimo bezala ez zakaien, lan egin bierra, eta lan ezkampo etorri bierra, ni Jose Mari Martínez luzuriak lan jezun. Eta luzuriak digan, 6 denatea eta entrenamentua. Ague denboan, ibiltzei oso gaizki entrenatzen. Jute ginen, erredare ibili izan du ginen, erredatikan, grazi munda izen asko, gu eta errealare bai, munda izen ne bai, eta azkenian hipodromoan bilatu genean, orduntxeia asko zobeto, antxe entrenatzen gendun da, ederkitan. Baina nego aparten, hor gertit izan dana lokatzez betea, eta orduan, kunderre izate genuen, munda iza, orduan baite entrenatzea. Katu bezala, katu gartu buta bezala hiltze ginen. Suertean ez hau izan zen, haik etortzean ne eskuta. Osea, que suertean netzako. Ozean, danetatik, dan ez duten, jokalari honak gizon bezala oso gizon, nola esango nukenek, gauzekin gogo jokatzen zunetan, sin momento, Bueno, dificultades para entrenar, lo ha dicho, sí. En Mundaiz, en el hipódromo, ahora es inimaginable eso, ¿no? Bueno, yo he visto a la Real entrenar en Mundaiz, como decía Javier, y luego cuando empieza a ir al hipódromo es de donde viene lo del Sanse, los potrillos, viene pues porque como eran los jóvenes que entrenaban en el hipódromo. Y bueno, efectivamente pues también, como ha comentado él, era salir de trabajar e ir a entrenar, o sea, muy diferente de lo que podemos tener ahora. Al final estamos hablando un poco de la esencia, ¿no? De la esencia de la Real, o sea, la cantera en sí, ¿no? El trabajo
la gente joven, ¿no? De todos esos técnicos que a lo largo de toda la historia han pasado por el club y han ayudado pues a, joder, ¿viste a este chaval tal? ¿Por qué no lo llevas a entrenar? Le dice al otro tal. Y el poco a poco ir haciendo esa estructura que ha llevado al primer equipo de la Real a excelentes jugadores nacidos aquí, ¿no? Nacidos en Guipúzcoa. Yo creo que es como para estar muy orgullosos en ese sentido. Y ahora tenemos que estar muy orgullosos de las instalaciones que hay en Zubieta, Sin duda. que no las tienen la mayoría de los clubes de la liga. No tienen unas instalaciones, te voy a decir, casi ni parecidas a lo que tenemos aquí. De hecho, vienen, Iñaki, muchísimos entrenadores de fuera para mirar cosas, a conocer, a ver métodos. Y luego también el tema identitario, ¿no? En ese aspecto. Porque no solo buenos jugadores, sino también el equipo identitario que jugadores de la tierra. Yo lo decía anteriormente, una de las grandes virtudes que ha tenido la Real Sociedad en sus 102 años de historia es la implicación que ha tenido con la sociedad de la que formó parte. Es decir, la Real Sociedad es un factor de cohesión y aglutinador de la sociedad guipuzcoana. Es de los pocos factores que, independientemente de posiciones en otros temas, pues concitan la adhesión de la mayoría de la sociedad guipuzcoana. Incluso, bueno, un célebre obispo, no muy aficionado al fútbol, según él mismo decía, el obispo Setién, pero siempre decía, los domingos son mejores si gana la Real. Y eso yo creo que la sociedad donostiarra y guipuzcoana lo vive así, o sea, sienten al club como algo suyo. Bueno, después, decíamos, nació el Sanse, pero vinieron momentos difíciles también para la Real, hubo un año de promoción y a los 2 años hubo otro descenso. En este caso costó más de la cuenta subir y el ascenso fue aquel conocido, ¿no?, que hace unos años salió a relucir, hace un par de años, con el último ascenso de la Real, el famoso ascenso de Puerto Llano, ¿no? Sí. No, simplemente un inciso. Antes hablábamos de ascensor y yo sí que recuerdo, y muchas veces hablando con nuestro compañero Gorka Reizábal, que fue quien dijo que finalmente el ascensor subió o llegó a los cielos, ¿no? Eso es el título cuando ganamos la primera liga en Gijón. Hace un documental extraordinario y lo titula con ese nombre, el ascensor subió a los cielos. Entonces, ahí un poquito la curiosidad, ¿no?, con ese término de ascensor que hablábamos antes de la época de la década de los 40, pues uniéndolo un poco. También incluso con ese ascenso lo llevamos hasta hace poco definitivo en Puerto Llano, pero hombre, lo que pasó fueron luego 41 años, 40 temporadas consecutivas en Primera División, o sea, fue bastante importante. Además, mira, antes estábamos comentando lo del equipo ascensor y tal. Bueno, en aquellos años, en los años 60, pues eran los Beatles, pues eran los que estaban esto, y la canción famosa del submarino amarillo, pues se cantaba a primera sube la Real, o sea, dándole la banda sonora. Pues sí, fue 5 años de travesía por el desierto, en segunda, muy duros, pero que otra vez pues lo mismo. Y además ya estaban generándose también una serie de jugadores, pues los Urreisti, Amas, etcétera, que luego iban a ser muy importantes. Y sobre todo después del ascenso, como os he dicho antes, yo también creo que de los momentos difíciles el equipo siempre ha sabido fortalecerse. Bueno, pues una cosa pues es que también al año siguiente, la primera temporada después del ascenso, nos tenemos que jugar la permanencia en una promoción. Y la salvamos con un gol de Boronat. ¿Qué sería aquello de la promoción? Bueno, ahora no hay, pero nos lo podemos imaginar. Imagínate, pues bueno, vosotros vivisteis lo que fue el año pasado, la temporada pasada, el partido contra el Getafe, que prácticamente era una especie de final de... Ahora se puede comparar igual con el ascenso, con el partido de playoff de segunda, ¿no? Sí. La final es algo parecido a doble partido, pero bueno. Sí. Bueno, pues aquel partido ante el Calvo Sotelo, la Real hizo una temporada bastante en mitad de tabla, cogió una racha de 14 victorias en 15 partidos, si no estoy equivocado, y llegó líder al último partido en Puerto Llano, que jugaba ante el Calvo Sotelo y le valía el empate. Empezó perdiendo 2-0 y después hubo remontada. Bueno, tenemos también las palabras de un jugador que marcó gol además en aquel partido, que es Jesús Arambarri, debutaba en aquel partido, buen partido para marcó debutar. Gol y para marcar gol y para que la Real, su equipo, ascendiera. Da hemeretzi urtekin 23 de abril orduen debutau. Da gola sartuta igo.
hori zen zan bai, betiko Andonik ezosten ni ja konbokote da esperantzaipen nik nola neukan, baina ezosten, xuz, bihar atrebetez joatzen da. Andoni, ona etorri banez, zertako. Bai, venga, aurrera. Bueno, o sea, ahí escuchábamos las palabras de Jesús Arambarri, que como decía, emocionado, que además había cumplido, habíamos dicho que debutaba y que marcaba el gol, que bueno, la postre iba a servir para que la Real ascendiera, y además 3 días antes había cumplido 19 años, por lo tanto, bueno, espectacular. Sí. Espectacular. También hay que destacar otra figura en ese equipo, que era el entrenador, Andoni Elizondo, Sí. Del que, bueno, Javier Espósito antes lo hemos escuchado, entrenador del Sanse en aquella época, también nos hablaba maravillas de Andoni Elizondo. Hor, entrenadoreak izan duzan, biharrengo mailan gendenean, arbola dardarrea eman ziona, biertzuena, Andoni Elizondo izan duzan. Netzako gizon berezia, baina oso berezia gizona, eta horrek hartu zuen ekipoa, eta baina netzako intzuna aldatu mentalidade guztiak, eta jokalari guztiak behan sinistu gana. Bueno, pues Andoni Elizondo, que según Javier Espósito, pues cambió la mentalidad, pues fue uno de los grandes artífices de este ascenso, ¿no? Bueno, es que los entrenadores que ha tenido la Real también han sido, empezando desde el húngaro Erska, Benito Díaz, evidentemente, pues uno de los grandes nombres de la historia de la Real, Alberto Ormachea, Andoni Elizondo, Tosak, o sea, han sido encima gente que ha aportado cosas al fútbol, desde sistemas de juego hasta modos de entrenamiento, gente que ha sido, no solamente a nivel de Real Sociedad, importantes dentro de los entrenadores que ha habido en la Liga. Bueno, después decías que el siguiente año fue sufrido, hubo una promoción, se salvó, y ahí también hubo pues una estabilidad clara, porque hablábamos antes de 41 años seguidos en la máxima categoría en Primera División. Además, primera clasificación europea, 73-74, se repitió clasificación europea el siguiente año, y además, bueno, se recuerda aquella gran eliminatoria contra el Liverpool, ¿no? En el que además debutó Arconada en ese debuta en ese partido, efectivamente. Fíjate. La Real contra el Liverpool en Atocha, bueno, es espectacular, sí, ¿no? Sí. No, y Arconada debutando, vamos, ese es uno de los partidos que yo he visto de niño y lo tengo grabadísimo en la mente. Es que, claro, el Liverpool en aquel momento, pues para nosotros era, bueno, o sea, vamos, era el equipo que quedaba siempre campeón, el Liverpool y el Ajax, o sea, eran lo mejor que había. ¿Qué jugadores vinieron aquí, por ejemplo, con el Liverpool? Vino Tosak, vino Keegan. Keegan. Fíjate. Sí, no, eran instituciones, un equipazo. Eran otra cosa. Y nuestro primer debut en Copa UEFA fue en la temporada anterior, y nos tocaron unos checos, el Bani y Kostrava. Y la verdad, pues nos ganaron. Bueno, espectacular. Vivir ese partido, de verdad, tiene que ser una auténtica gozada. Después, transición hasta los casi 80, y ahí empieza pues lo que todos sabemos. Primero, 79-80. Aquella temporada se perdió la Liga en la penúltima jornada en sí. Sevilla. Bueno, y ponemos un extracto que no es exactamente de aquello, pero tiene que ver, y recordarán porque fue hace poco. Y nosotros dentro del área vamos a ver si podemos. ¡Penalti! No se atreve a pitarlo. ¿O sí? ¿Qué ha hecho? ¿O falta en ataque? Sí, no. Penalti. ¿Lo pita, seguro? Penalti. Y tarjeta amarilla al que lo ha derribado. Ay, señor, que a mí me va a dar algo hoy. Ha pitado el penalti. Es que no ha señalado el punto el tío. Me va a matar. ¡Árbitro! Penalti de Mascherano, creo, a Griezmann. Creo. Zurutuza, ¿no? A Zuru o a Griezmann. No, parecido a Zuru. Ay, 36. ¿Quién lo va a chutar? Xavi Prieto. Madre mía. Vamos, Xavi, tío, 36 de la segunda. Pinto y Xavi Prieto. Vamos, Xavi. Toma carrerilla. El árbitro autoriza. Allá que va. ¡Gol!
Xavi Prieto. Bueno, nos hemos ido bastante adelante, Sí, pero esto tiene que ver porque impidió que nos batieran el récord de imbatibilidad. Esto gol impidió que la Real perdiera el récord de imbatibilidad porque el Barça venía como un tiro, llevaba no sé cuántos partidos, pero casi pues iba a pillar, iba a superar ese récord. Un récord de imbatibilidad espectacular, 32 partidos sin perder. Es que lo que parece mentira y es tremendo es que con esa racha de resultados terminas no ganando, ¿eh? Bueno, ahí hay varias, liga, ¿no? Sí, efectivamente, ahí hay varias cosas. Una es que yo creo que es una liga que merecimos ganar clarísimamente. También es una liga que yo creo que no se pierde en Sevilla. Se pierde contra el Real Madrid en el Bernabéu, en un partido en el que dimos una auténtica lección de fútbol. Nos pusimos ganando 0-2 y un arbitraje absolutamente criminal de García Carrión pues nos impidió el dejar sentenciada la Liga ganando al Madrid. El partido acabó con empate a 2 y bueno, luego nosotros pues la verdad es que fuimos a Sevilla y Sevilla pues yo creo que esa tarde pues ha sido de las más tristes para los aficionados de la Real, porque yo me acuerdo, estaba con los amigos oyendo la radio el partido y no nos podíamos creer lo que estaba pasando, que íbamos a perder un solo partido en toda la temporada y no íbamos a ganar la Liga, pero es que el equipo tiene un mérito absolutamente impresionante y era un equipazo que nos hacía disfrutar, que venía aquí el Atleti y le goleaba, venía el Barcelona y le goleaba, venía el Madrid también, y o sea, eran una máquina jugando y bueno, que ese equipo ha sido lo mejor que ha tenido la Real. Esperemos que se bata en el futuro, pero lo mejor que ha tenido la Real, lo mejor que ha tenido la Real, pero vamos, o sea, empezando desde Arconada, es que eran Arconada, Celayeta, Olaizola, Gajate, Gorri, Zamora, López Ufarte y Díbar, es que todos eran buenísimos. Bueno, es pena porque la Real tenía que haber ganado 3 ligas. Sí, por merecimiento. Pero bueno, yo creo que ese año, en la 79-80, nadie se esperaba lo que el siguiente año iba a ocurrir, ¿no? Porque una vez perdida la Liga parecía difícil volver a repetir aquello y conseguir una Liga, pero ¿quién no recuerda este momento? Escuchamos. En este último minuto, aunque ya todo prácticamente creemos que está perdido, Castro no se da ninguna prisa en sacar de puerta y los jugadores de la Real Sociedad reclamando al árbitro que no pierda tiempo, pero esto ya creemos que está todo perdido, con la consiguiente decepción por parte de esos cerca de 15.000 espectadores que han acudido aquí a Gijón y también de todos los que aquí nos encontramos. Ha sido una auténtica pena, creemos, pero vamos a confiar en este pase sobre López Ufarte, no ha podido controlar, despeje de Jiménez. Es increíble cómo el Sporting de Gijón está metido en su propia parcela, tratando a toda costa de defender ese resultado, que la Real no logre el empate. Hay un pase de Olaizola sobre Alonso, dentro de Alonso, va a saltar Castro, toca de puño, llega el balón sobre Gorri, disparo de Gorri, atención, Zamora tiene su bota, tira ahí, ¡gol! ¡Gol de la Real! ¡Gol! Señores, han penetrado en el terreno de juego. La Real Sociedad, por parte de Zamora, acaba de conseguir el gol del empate. Inenarrable, señores. Bueno, es imposible no emocionarse escuchando esto. Es que se te ponen los pelos de punta de solo escucharlo. Fíjate que han pasado años, pero es tremendo, es tremendo. Bueno, y los que tuvimos la suerte de vivirlo allí, pues todavía se nos pone más la piel de gallina. Me imagino. Ahora, te aseguro que 2 minutos antes estábamos oyendo por la radio que el Madrid estaba dando la vuelta al campo en Valladolid. No era muy... Juanito saliendo de rodillas. Sí, había hecho la promesa de que iba a salir de rodillas y tal. Además tienen un problema con el marcador simultáneo, que al principio lo pone mal y bueno, el hecho es que por lo que nos atañe a nosotros, que fue un momento de felicidad, de pensar otro año se nos está escapando al final y que va. Al final pues el gol de Zamora pues eso, y nos dio la primera Liga. Bueno, escuchamos al propio Zamora y también a Visio Gorriz, que fue el que hizo la asistencia, entre comillas, que bueno, lo escuchamos. El balón que antes despeja un compañero, el balón que el portero Luis Arconada lo para, el otro balón que lo tira al área y que despeja y que coge Visio y luego me llega a mí. O sea, al final es un cúmulo de muchas circunstancias positivas y que yo soy afortunado de materializar eso, ¿no? Pero bueno, es así y bueno, no voy a negar que
esa vanidad pues, es muy, muy satisfactoria, ¿no? El peor tiro que hice a puerta fue el mejor pase que he hecho en mi vida, ¿no? La verdad es que posiblemente fue así, aunque me suele gustar decir que fue un pase a los Laudrup, que era para entendidos y que ellos no entienden nada de fútbol. Pero bueno, la verdad es que fue un fallo que gracias a Dios acabó en gol y nos dio pues ese triunfo, ¿no? Bueno, yo admito, no sé nada de fútbol, porque... Para mí es uno de los mejores pases pues que he visto en mi vida. Sí, al final... O sea, Vicio Gorri estuvo, vamos, magistral. Genial, genial. Efectivamente, a lo Laudrup. Él lo dice muy bien, a lo Laudrup. Sí, es un paseo de gol. Es un paseo de gol. Eso no lo duda nadie, termina en gol. Sí. Bueno, también hablaban Perico Alonso y Luis Arconada de lo que acabas de decir tú, Iñaki, que es que bueno, durante el partido, antes de empatar, pues les vino a la cabeza lo del año pasado, a ver si se iba a repetir, y pasaron pues bastante miedo en algunos momentos. Sevillakoa ez, bazoala, bazijoala, berriro, eta izkenen, sartu, lortu, eta bizi, zergatik hori ezin da kontatu, bizi behar da, ez? Estábamos venga a atacar, yo estaba pues prácticamente sin trabajo y te da mucho tiempo a pensar, ¿no? Y sabes que el Madrid está ganando creo que era en el campo del Valladolid, y nosotros pues no conseguíamos el empate, estaba lloviendo. Y bueno, pues te viene a la mente recuerdos de la temporada anterior, ¿no? Que dices, pues que lo tienes y al final no lo puedes conseguir, ¿no? Verlo todo perdido y a última hora conseguir la victoria, pues yo creo que fue todavía más importante, ¿no? Más alegría, y yo creo que no lo esperábamos al final. No, espectacular, ¿no? Lo que decían, además, tanto Luis como Perico, pues que al no esperártelo y al estar tan difícil todavía pues hace más grande ese logro, ¿no? Exacto, yo recuerdo que cuando se cumplieron los 25 años del aniversario, en Mundo Deportivo hicimos un serial, ¿no? Hablamos pues con prácticamente todos los jugadores, hicimos reportajes, hablamos con protagonistas tipo Enríquez Negreira, que fue el que arbitró aquel partido del Molinón, Mesa, que fue el que marcó los 2 goles y demás, del Sporting. Entonces, yo creo que todos destacaban por encima de cualquier otra cosa esa sensación de que se les iba la vida, o sea, que repetían otra vez lo mismo que en Sevilla, ¿no? Entonces, el marcar, el ver el balón entrar dentro de la portería, el disparo de Zamora, que fue como Perico lo decía fenomenalmente, volver a vivir, o sea, es que tú imagínate, segundo año consecutivo se te va la liga. Sí. Bueno, muy duro. José María García le está entrevistando a José Luis Orbegozo en directo y le está diciendo: presidente, otra vez se escapa la liga. ¿Ah, sí? Y justo marca el gol. Y Orbegozo le contesta: todavía hay tiempo. Y metemos el Esa gol. entrevista es para recuperarla. Y otra institución y otra persona fundamental para entender lo que es la Real Sociedad, José Luis Orbegozo. Hombre, eso es evidente. Es que José Luis Orbegozo ha sido un trabajo espectacular. Y además era un hombre que tenía una visión muy acertada de por dónde iba a ir el fútbol y qué es lo que necesitaba la Real Sociedad para seguir siendo fuerte y competitiva en el mundo del fútbol. Tenía las ideas muy claras y era un adelantado. Fue un presidente que también era un adelantado a su tiempo. A su tiempo. Bueno, también Alberto Ormachea, entrenador, se consiguió una segunda liga el siguiente año, con una victoria en Atocha, última jornada ante el Athletic, el 2-1 que dio la segunda liga a la Real. Y ahí estaba también la primera participación en la Copa de Europa, ¿no? También la victoria en la Supercopa, primera Supercopa de la historia que la ganó la Real ante el Real Madrid. Y después también las semifinales de Copa de Europa que comentabas tú antes, Iñaki, ante el Hamburgo, empate a 1 en Atocha y 2-1 derrota allí. Supongo que ese momento también sería robo arbitral incluido. Sí, robo arbitral, efectivamente. Estamos hablando de semifinales de Copa de Europa. Fuera de juego de los alemanes. Fuera de juego de los alemanes, sí. No, bueno, pues en el partido de ida, yo me acuerdo en Atocha, el calentamiento que hicieron los alemanes nos dejó a todos los que estábamos allí, vamos, asustados. O sea, una potencia, un remate de cabeza que hizo uno de ellos que pegó en el poste y dejó la portería temblando. Y bueno, y la verdad es que ellos en Atocha pues se ponen ganando 0-1, pero a falta de pocos minutos empata Gajate 1-1. Y fuimos a Alemania, yo creo que ellos se confiaron. Ellos pensaban que en Atocha habían estado mejor ellos y que la Real pues que no iba a ser mucho rival allí.
y se ponen ganando además, pero es que metemos un golazo, Diego, desde fuera del área, empate a 1, que ya de momento nos daba por lo menos la prórroga, y es que estábamos mejor que ellos. O sea, en aquel momento es lo típico de que un partido que tú ves que uno de los equipos va hacia arriba y el otro, en cambio, está sorprendido. Y viene el segundo gol, que es un fuera de juego, pero en aquel momento, pues efectivamente, el Hamburgo era más grande que la Real, estábamos jugando en Alemania y el árbitro pues no se atreve. No se atreve y concede el gol y perdemos 2-1, con lo cual nos quedamos fuera de la final de la Copa de Europa. Y es que luego el Hamburgo gana. Sí. ¿La Copa de Europa? A la Juve. Son palabras mayores. Estamos hablando de semifinales de la Copa de Europa. Sí, lo que es ahora la Champions League. De poder ganar la Champions League, la Copa de Europa. O sea, no, yo suelo, cuando viene algún grupo de escolares o de estos al museo, y suelo estar a veces con ellos y tal, y les suelo preguntar pues cosas así, le digo, a ver quién me dice, ¿qué equipos de la Liga han sido semifinalistas de la Copa de Europa? De la Champions. Sí. Y cuando les digo que la Real ha sido, me miran todos así como diciendo... Este está loco, ¿no? Digo, pues claro que ha sido. Bueno, espectacular. Después, otro momento clave también es la consecución de la Copa del Rey. Está ya con Jon Tosak en el banquillo, 86-87 en la Romareda, aquel partido empate a 2 ante el Atlético de Madrid, a penaltis, bueno, espectacular. Escuchamos también a Jon Tosak hablando de aquel partido y cómo vivieron ese día. Un día fantástico, me acuerdo que fuimos muy relajados antes, salimos, jugamos muy bien el fútbol y goles también, 2-2, y cuando llegamos a penaltis pensaba que pues tengo la mejor que puede tener el portero, el gran portero. Yo apuntaba todos los penaltis que tiraban todos los jugadores de la Liga en la Copa, me veía en aquella época estudios estadios, todos los reportajes, y yo tenía en mi libreta apuntados todos los penaltis, y en la tanda de penaltis acerté todos la dirección. ¿Por qué? Pues porque si eres un profesional lo tienes que trabajar. Bueno, Jon Tosak y Luis Arconada, que decía que aquella tanda de penaltis pues estuvo espectacular, que había preparado todo, espectacular. Sí. Es que un portero, yo creo que una es un de trabajo, las cosas al final, que tiene que hacer no es solo la ejecución, sino es tiene muy que preparar. importante conocer cómo lanzan los rivales. Luego, aun y todo aún sabiendo, es complicado pararla, pero claro que... Y lo que pasa es que Arconada, estamos hablando de un fuera de serie, que es que encima les sacaría horas de trabajo a sus rivales. Pues no sé, ¿qué te diría? Cuando el portero del Zaragoza me daría 2 horas de vídeo, Arconada a lo mejor se chupaba 12. Entonces, pues... para que la gente entienda la de fuera de aquí, porque para los de aquí Arconada pues es un mito, evidentemente, pero para que entiendan lo que es Arconada, cuando la revista Don Balón elige al mejor jugador de los últimos 25 años de la Liga, hace ya unos eligen a Arconada, a un portero. Y no del Madrid ni del Barcelona. No es habitual, ¿eh? No es habitual. Y eso te dice lo que era Luis Arconada. Y bueno, efectivamente aquella final pues nos pusimos ganando, pero luego nosotros todos lo hemos sacado sufriendo. O sea, un gol en el último minuto y el penaltis y bueno, pues sin sufrimiento no hay gloria. Sin sufrimiento no hay gloria, efectivamente. También, además también dicen que saben mejor. O sea que... Así es. Bueno, pues creo, Iñaki, que te tenemos que despedir. Ha sido un auténtico placer estar que estés con nosotros aquí, contarnos todo lo que nos has contado, porque la verdad es que hemos visto que la historia de la Real pues es espectacular, y conocerlo así de primera mano pues es espectacular. Eskerrik asko gurekin egotik, Iñaki. Vale, a vosotros. Hasta luego. Bueno, seguimos con la historia de la Real. En este caso se queda Eneko de la Cuesta con nosotros. Y bueno, hablábamos de aquella... doblete no, pero diríamos que es subcampeón de Liga y subcampeón de Copa, doblete en cuanto a subcampeonatos. Después vino ya, diríamos, la época más moderna, ¿no? Comenzaría la época más moderna, con Luis Uranga como presidente, un equipo que fue bastante asiduo en Europa en los años 90, en la década de los 90, bastantes participaciones europeas, y otro momento importante, el Agur de Atocha, ¿no, Eneko? El Agur de Atocha, antes lo hemos comentado. Anoeta, que bueno, aumentó la masa social,
pero todos sabemos el problema que tienen las pistas de atletismo, ¿no? Después, no sé qué destacarías en ese momento. Bueno, en Anoeta hubo un partido histórico al principio también, ese 5-0 al Athletic. Después hubo otra época también de Jon Toshak, Iriarte, Javi Irueta, pero como decimos, en esa época hubo muchas participaciones europeas y hubo campeonatos muy buenos, ¿no? Aquel de Kraus también recuerdo yo, el 97-98, con Darko Kovacevic, con Juan Gómez. Pues pasaron diferentes entrenadores, Salva Iriarte, lo que dices tú, el 5-0 fue con él en el banquillo, el 5-0 al Athletic. Javi Ureta, pero seguramente en esa época pues la temporada 97-98 fue la más importante, ¿no? La Real quedó tercera, estuvo a un pasito. Además, Barça primero, Athletic segundo, y la Real tercera. Y recuerdo, con todos los respetos para los que están escuchando, los que sean del Athletic, pero en la última jornada, creo, en la penúltima, Echeverría marcó un gol con la mano que le privó a la Real quedar segundo. Y además, casualidades de la vida, ese fue el último año que solo los 2 primeros iban a la Champions. El siguiente ya iban los 4. Exacto, bueno. Sí, pero bueno, la Real estuvo ahí hasta el último instante peleando por una participación en la Champions que hubiera sido también extraordinaria, ¿no? El tema es que luego al año siguiente pues fue el traspaso de Kovacevic y la célebre frase de Kraus: Darko se va ahora, yo no tardaré en marcharme. Y acertó de pleno. Acertó de pleno, y ya ahí es seguramente cuando empieza un poco la ya decadencia. Hubo un oasis. La ya decadencia del equipo. Muchos entrenadores, mucho gasto, mucha mala inversión, podemos decir, en futbolistas de medio pelo que no mejoraban lo que había aquí y que costaron una barbaridad. No había un proyecto fijo, ¿no? Un proyecto que se supiera que iba a ser pues a largo plazo o a medio plazo. Exacto. Yo creo que coincidió ahí bastante con el tema de la ley Bosman. Se empezaron a fechar medianías de jugadores extranjeros que no mejoraban al final lo que había aquí y que cortaron el paso a diversas generaciones de la cantera. Y ahí pues prácticamente todas las temporadas es como un sufrimiento de me salvo, me salvo, hasta el descenso. Hasta el descenso, pero bueno, tenemos que hacer un paréntesis en el medio porque todos recordamos la 2002-2003, que fue, como decías, pues no sé si un engaño, un espejismo, pero desde luego fue un año espectacular y la Real no volvió a ganar una liga de milagro. Fue una temporada mágica, se llegó ahí a Balaídos, la Real llega a ganar en Balaídos y hubiera sido campeón de liga, después ganando al Atlético de Madrid en Anoeta en la última jornada. Pinchó, el Madrid no falló y ya en la última jornada el Madrid dependía de sí mismo, le ganó al Atleti y a pesar de la victoria de la Real sobre el Atlético de Madrid en Anoeta 3-0, pues no hubo tutía, ¿no? Pero bien, como dices tú, bueno, lo tenemos muy cercano. Y mucha gente de nuestra generación decimos que somos aficionados de la Real, que era nuestra liga, ¿no? Que era la liga la única posibilidad de vivir una victoria de un título de liga para la Real, ¿no? De hecho, no se ganó, pero sí los aficionados sintieron esa liga muy cerca, ¿no? Muy cerca. Y hubo momentos mágicos que vamos a recordar, un momento de un partido que seguramente todos recordaréis. Recupera la Real Sociedad, puede sacar el contragolpe el conjunto de René Aldenié, muy junto. Desde luego que sí están los dos equipos, la colada por la banda izquierda de Pedro, la incorporación de Nijat, también llega Kovacevic, ese balón con mucho peligro, Kovacevic, ¡qué golazo! ¡Qué golazo acaba de marcar la Real Sociedad! ¡Qué golazo acaba de marcar Darko Kovacevic! Impresionante el gol de Darko Kovacevic. ¡Qué pelota le ha colocado Javi de Pedro! ¡Qué difícil es rematar lo que acaba de rematar Darko Kovacevic! Bueno, ese era un gol de Kovacevic, un golazo en el minuto 19 contra el Real Madrid, que era el 2-0 en un partido que era rival directo. Prácticamente se jugaban las últimas opciones la Real de engancharse otra vez a la pelea por el título y le ganó 4-2, 4-1 al descanso y con un espectáculo de juego. Sí, fue un partido para recordar también, con un Madrid galáctico, con Del Bosque en el banquillo, pero Casillas, Ronaldo, Guti, Raúl, bueno, o sea, un auténtico equipazo que se vio superado claramente por una Real fantástica, ¿no? Y Xavi Alonso, por ejemplo, me acuerdo que marcó un golazo desde fuera del área, pues brillante, ¿no? Brillante. Y las palabras de Xabi Alonso entonces pues decían que probablemente la falta de experiencia y los nervios pues le pasaron factura. Jendean eta gure artean zeon ilusioa ikaragarria zen,
erresponsabilitatea bai, eta bueno, jokalari gehienok olako egoeratan ez geunden dituta, lehenengo esperientzia zen, jende asko ez dakit, 10.000 Real zale juntzean kanpora, eta nabaitzen zenun, eta baliteke tensio horrek pixkat eragin ez oso ona izatea guregan. Bueno, pues más clara agua, está claro que un equipo novato en esas peleas, pues al final lo paga. Sí, pero bueno, al final la afición yo creo que lo celebró prácticamente como si hubiera sido un título. También tenía el premio de jugar la Champions al año siguiente, que fue una experiencia pues muy bonita, que permitió a la afición viajar por Europa, jugar contra la Juventus, jugar contra el Olympiacos y ganarle en Atenas. No, empate, me parece que fue contra el Olympiacos y se le ganó al Galatasaray. Sí, contra el Olympiacos Führer marcó un gol Turquía, con uno menos, sí, ya me acuerdo. Pasar a la siguiente fase y bueno, ahí no superar en octavos al Olympique de Lyon, ¿no? Pero bueno, sí que fue una experiencia bonita. A partir de esa participación en la Champions, ya es cuando la cosa empieza a desmoronarse ya. Efectivamente, todos sabemos lo que pasó. En el año de la Champions también la Real estuvo a punto de descender, ya le pasó al Celta, que disputó la Champions y descendió. Después hubo una transición, estuvo Amorortu, que hizo una buena labor, pero se le echó, yo creo que precipitadamente. Y bueno, ahí cambio en la presidencia. Efectivamente, ahí cambia la presidencia, se va Astiazarán, sale elegido Miguel Fuentes, entra Miguel Fuentes de Nuno Real A, cogen a Vaquero como director deportivo, al final destituyen a Amorortu y luego hay una serie de experimentos con Gonzalo que no salió bien, no le dejaron tampoco suficiente tiempo, el propio Vaquero se puso como entrenador y consiguió salvar la categoría en la última jornada, en la 2005-2006, y el año siguiente, todos sabemos cuál es la del drama, la del descenso. La inició Vaquero en el banquillo, que la Real, luego vino Lotina y que la primera victoria en ECO no llegó hasta la jornada 15. Sí, no, está claro. Al final fue, yo creo, yo creo que las cosas hay que decirlas, una mala gestión, una gestión pésima de los rectores de entonces, con malas decisiones y malos fichajes, equipo insuficiente para mantenerse en primera división. Y finalmente pues toda Guipúzcoa pues terminó llorando, ¿no? Bueno, momentos muy duros en segunda división, un auténtico infierno, 3 años, sobre todo los primeros 2 y sobre todo el primer año y medio con elecciones, todo tipo de polémicas con Iñaki Badiola. Después, pues antes de Iñaki Badiola dimitió Fuentes antes de descender, descendió el equipo, siguió María de la Peña, Juan Larzábal también. Después empezó la competición en segunda división en Navidades, entró Iñaki Badiola, todos sabemos lo que pasa con Iñaki Badiola, y finalmente Joaquín Aperribay. Y poco a poco el equipo fue remontando el vuelo. Institucionalmente hablando, pues fueron años muy convulsos. No hubo una unión, había mucha gente. Nos estábamos pegando entre nosotros, para que la gente nos entienda. Y bueno, esa desunión al final pues se notó, ¿no? Se notó en lo deportivo. Hasta que, bueno, al final coge las riendas Joaquín Aperribay del club. Y pues después de una temporada en la que casi se consigue el ascenso, eso era ya con Badiola, porque con Lillo en el banquillo, aquel aciago partido en Gasteiz contra el Alavés, que pues prácticamente lo tenía ganado la Real y con eso hubiera prácticamente ascendido, pues terminó perdiéndolo y fue ahí donde se hundió la posibilidad de ascender, ¿no? Y la tercera fue la definitiva, no se suele decir. Tercera definitiva, por fin, después de a la tercera la vencida, pues a primera división otra vez, ¿no? Además coincidió con el centenario, el himno aquel del centenario que lo escuchamos de fondo, que bueno, no hubo división de opiniones, pero bueno, ahí está, y coincidió el ascenso con el centenario, mejor momento imposible. Como decías, con Martín Lasarte en el banquillo, un entrenador que venía, pues era prácticamente un desconocido, y salió muy bien la apuesta, ¿no? Sí, salió muy bien la apuesta, pues porque se logró el ascenso. Yo creo que aplicando pues unos criterios lógicos, un poco una vuelta a los orígenes y haciendo las cosas bien. Y después, bueno, pues ese retorno a primera división, ansiado el volver a ver en vez de al Poliegido al Barcelona en Anoeta, por ejemplo.
con todos los respetos al Poliegido, Sí, pues... hay una pequeña diferencia, pues, ¿no? Efectivamente. Y eso fue el año pasado, se salvó yo creo que la temporada bien, no exenta de sufrimiento. Y bueno, habiendo conseguido el objetivo Martín Lasarte, bueno, el Consejo de Administración decide prescindir de él y fichar a Philippe Montanier, que es el que actualmente se sienta en el banquillo de Anoeta. Y de momento 3 jornadas y el comienzo no está mal, es ilusionante. De momento la cosa es ilusionante, efectivamente. Bueno, vamos a ir terminando porque estamos muy justitos de tiempo, pero sí, antes de nada te quiero preguntar, Eneco, ¿qué crees que tiene que hacer la Real para que no vuelva a suceder lo mismo, lo que hemos comentado en los últimos años, ese descenso, esas gestiones mal realizadas, ¿no? La Real es un club con unos valores muy marcados que en algún momento de la historia pues se han olvidado y lo ha pagado caro, ¿no? Sí, yo creo que al final es un poco aplicar el sentido común, ser coherentes y mantener unos valores. A ver, en su día también fue Valeri Carpin el que dijo que no por el mero hecho de haber nacido en Guipúzcoa tienes que jugar en la Real. A lo mejor no vales y hay que traer algo que te supere a ti de fuera. Bien, porque si no, no te mantienes en primera división con la competencia que hay. Pero yo desde esa convicción de apostar por la gente joven, yo creo que, y fichando a jugadores de fuera que den ese plus, pues la Real tiene mimbres para ser un equipo competitivo y para no volver a pasar las penurias recientes que hemos pasado. Eneco de la Cuesta, mi esker, gurekin egoteagatik. Zuei, un placer. A ver qué hacemos el martes contra Granada, ¿eh? A ver, yo creo que ganar, seguro. A ver. Bueno, nosotros nos despedimos, y lo hacemos con una canción que seguro que os gustará. Sabemos que no es el himno de la Real, es el del Liverpool, pero oye, también viene a cuento porque sabemos que la Real tampoco, pues nunca caminará sola. Hurrengo arte izan ongi, aio.